Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Siempre digo, es una oportunidad poder estar en la casa del Señor. Amén. Y eso es algo que tiene que nacer en cada uno de nosotros. Amén. Es algo que tiene que nacer en cada uno de nosotros. Creo que la necesidad de buscar del Señor es nuestra y no de Dios de nosotros. Amén. Siempre la necesidad de buscar del Señor siempre va a ser nuestra. Mire, quiero hablarle de algo que nosotros muchas veces muy poco practicamos, y es del cómo hablamos. ¿Sí? Del cómo hablamos. Muchas veces hablamos mal en vez de hablar bien, y el hablar mal, el hablar bien no tiene que ver con que tengamos un disléxico perfecto, sino que tiene que ver cómo nosotros hablamos de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Amén. De acuerdo a la palabra que Dios nos da cada día, o de acuerdo a lo que Dios estableció en la Escritura para nosotros. Y sabe usted que nosotros los creyentes en Cristo tenemos muy poco cuidado con lo que sale de nuestra boca. ¿Sabía usted eso, no? Cuando usted se enoja, ¿qué dice? Gloria a Dios. ¿Cierto que no? Claro, tenemos muy poco cuidado con lo que sale de nuestra boca, pues. Y si hay algo con lo cual usted y yo debemos tener cuidado, es con lo que se dice. Escuche bien, es con lo que se dice. Claro, ¿y quiere saber por qué? Porque las palabras que salen de nuestra boca son como semillas. Lo que usted habla, esas palabras que salen de usted son como semillas, ya que usted y yo sembramos en nuestra vida, o muchas veces en la vida de los demás. Muchas veces dice, pucha que soy tonto, pucha que soy leso. ¿Sabe lo que está declarando sobre usted? Está declarando algo que Dios no quiere. ¿Se da cuenta por qué? Porque muchas veces no hablamos como Dios quiere. ¿Sí? Y esas palabras que salen, ya sean para nosotros o para los demás, son como semillas. ¿Sí? Son como semillas en la vida de los demás. Porque a través de las palabras usted y yo podemos animar o desanimar, ¿cierto que sí? ¿O no? Claro, podemos animar o desanimar. ¿Se acuerda lo que dijo Job? Job decía, lo que yo temí, a lo que le tenía miedo, lo que él hablaba, eso al final fue lo que le sobrevino a él. Ya, y usted y yo con las palabras podemos animar o desanimar. Y es por eso que todos tenemos que tener cuidado con lo que se dice. Sí, debemos tener cuidado con lo que se habla. Porque si usted no sabe, las palabras no se las lleva el viento. No se dice, las palabras se las lleva el viento. Es una mentira del diablo, es un engaño. Las palabras no se las lleva el viento, y se lo voy a demostrar con la Biblia. Sí, las palabras nunca se las lleva el viento, sino que las palabras tienen poder. Escuche bien, tienen poder, por eso no menosprecie ni tenga en poco lo que usted dice. Tenga cuidado con lo que habla, porque las palabras no es que el viento se las lleve, no, la palabra dice que del fruto de tu boca se volverá a llenar tu vientre, vas a volver a comer, va a volver a ti. De lo que usted hable, eso será lo que va a volver a usted. Si hablamos mal, si hablamos, escúcheme bien, mal, el fruto que va a producir esa palabra, porque en su boca hay poder, va a ser un fruto malo, y lo que va a comer usted va a ser lo que habló, lo malo que le va a venir. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que sale ahí. No podemos tener en poco, menospreciar o tener en poco lo que usted y yo decimos. Porque ya le dije que con las palabras alentamos o desanimamos. Con las palabras construimos o destruimos. Con las palabras levantamos o derribamos. Con las palabras sanamos o lastimamos. Eso es algo que nos habla y nos enseña las Escrituras, que sus palabras pueden sanar o pueden enfermar a alguien, pueden sanar o lastimar a alguien. Por eso muchas veces cuando a usted le dicen algo malo, dice, no, es que me heriste con tus palabras, me lastimaste, me hiciste sentirme mal. Porque con las palabras podemos destruir a alguien o animarlo o levantarlo. Por ejemplo, el libro de Proverbios capítulo 12 dice que el hombre será saciado de bien, escuche bien, que el hombre será saciado de bien, que el hombre comerá de acuerdo al fruto de su boca. O sea que el hombre se va a saciar de bien de acuerdo a cómo hable. ¿Sí? Escucha lo que dice Proverbios 12:14. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. ¿De qué va a ser saciado el hombre? De bien, dice, del fruto de su boca. O sea que de acuerdo a lo que hable esa persona, de eso se va a saciar el hombre. Si es bueno, va a ser saciado de bien. Pero si habló algo malo, no podrá saciarse del bien, sino del fruto de lo que habló.
En otras palabras, Proverbio dice que nada o que nadie, o que cada quien, mejor dicho, conseguirá lo bueno conforme a lo que habla. Entonces es importante, escuche bien esto, meditar en esto que dice Proverbios 12:14. ¿Por qué? Porque las palabras no las lleva el viento, como muchos dicen, no pueden llegar a creer. Porque las palabras son como semillas que al salir de nuestra boca se están sembrando en nosotros o bien en otras personas. Cuando yo le digo a mi hijo, hey, sos cabeza dura, ¿qué estoy provocando en él? Estoy provocando que venga algo como fruto a él, escúcheme bien, que yo no quiero. Pero que al hablarlo así, escúcheme bien, lo estoy sembrando en él. Lo estoy sembrando en él. Cuando le digo a mi esposa, no sé, o a mi esposo, en el caso mío a mi esposa, cuando le decimos algo malo a ella, lo que estamos sembrando en ella son esas palabras que le decimos. Son esas palabras que le decimos. Puse que eres porfiado. Estamos declarando que va a ser, que eso es ella, que eso va a ser, que no va a venir otra cosa. Al final, que es lo que declaramos, porque podemos levantarla o desanimarla o derribarla. Por eso es importante lo que dice acá, dice que el hombre será saciado del bien del fruto de su boca, o sea, de lo bueno que hable. Escuche bien, y le será pagado según la obra de sus manos. Entonces es importante meditar en esto que dice Proverbio, porque las palabras no se las lleva el viento, como ya les dije. Porque las palabras son como semillas que al salir de nuestra boca se están sembrando en nosotros o en las demás personas. Y son palabras o semillas que impactarán a las personas para bien o para mal. Que impactarán a las personas para bien o para mal. Por eso Proverbios 18 dice que en la lengua, escuche bien, hay poder de vida y poder de muerte. Y añade allí en Proverbios 18 también la Biblia, que se deben atener a las consecuencias todos aquellos que de alguna forma no miden sus palabras. Todos aquellos que no controlen lo que sale de su boca. Escucha lo que dice Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. En poder, escúcheme bien, de su boca, de su lengua, en lo que usted habla. Cuando dice la muerte y la vida están en poder de la lengua, está hablando de que usted con sus palabras le da vida a las cosas. Que con lo que sale de su boca usted le puede dar vida a algo o puede matar algo. Usted puede edificar o puede destruir. Dice, y el que la ama comerá de su fruto. El que cuida su boca, el que cuida su lengua, el que se cuida de hablar lo que no tiene que hablar. Dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso que es importante no olvidarse de esto. ¿Por qué? Porque en vez de estar declarando continuamente, por ejemplo, una persona enfermedad, mejor esa persona debe procurar declarar salud en Cristo Jesús, basado en las promesas y en la palabra que Dios tiene para nosotros. Claro, nosotros muchas veces nos enfermamos y decimos, no, yo creo que de esta no voy a salir. Yo creo que me va a ir peor. Yo creo que hey, lo que me está pasando no tiene vuelta. Al final lo que estamos haciendo nosotros es traer el fruto de aquello que hablamos. No nos damos la oportunidad, escúchame bien, de tener fe en Dios para que las cosas cambien. Jesús dijo, tened fe en Dios, y después que le dice, tened fe en Dios a los discípulos, le dice, ahora lo que ustedes digan, lo que digan. Hey, si ustedes le hablan al monte, si ustedes le hablan al problema, si le hablan a la enfermedad, lo que ustedes digan, hey, dice, si no dudan, les será eso. Porque nuestra fe no tiene que estar, escúchame bien, en las circunstancias, en lo que vivimos, en lo que pasamos, sino nuestra fe tiene que estar depositada en Dios, puesta en Dios. Claro, porque si su fe usted la tiene puesta en Dios, escúcheme bien, hay un poder de bien para usted. Hay un poder de bien, hay un poder el cual usted puede usar, en el cual usted puede operar y empezar a declarar lo contrario quizás que ha dicho el médico. Porque usted sabe que la Biblia dice que de lo que usted hable, eso volverá a comer. O sea, si el médico dijo, no, tú estás enfermo, yo digo, no, Señor, yo en Cristo estoy sano, porque eso dice tu palabra. Y eso es lo que nos vuelve, eso es lo que se suelta en el mundo espiritual, se suelta desde el cielo en favor de nosotros acá en la tierra. Porque en vez de estar declarando continuamente, le decía enfermedad, mejor procuremos declarar salud en Cristo Jesús. ¿Basado en qué? Basado en la palabra de Dios y en las promesas de Dios para nosotros. Lo mismo debe suceder también en la economía. En vez de quejarnos que no hay dinero,
Mejor empecemos a creer y a confesar que Dios traerá provisión. Empecemos a confesar y a creer que Dios abrirá las puertas necesarias para bendecirnos. Porque eso, ¿qué es lo que hace? Hace que el mundo espiritual empiece a trabajar en favor nuestro. Que lo que sucede en el cielo sucede en la tierra. Jesús nos enseñó a orar y a orar correctamente, a declarar correctamente, a pedir correctamente, a hablar correctamente. Padre, que así como sucede en el cielo, sucede en la tierra. O sea, como tú piensas, Señor, que suceda conmigo. Claro. Empecemos a confesar que Dios tiene el poder para abrir puertas necesarias para bendecirnos. Sin olvidarnos que debemos declarar en fe, pero también debemos actuar con la misma fe que declaramos. Porque no es solo hablar, sino que es hablar y hacer lo que estamos hablando, lo que estamos declarando. No es solo creer, sino que es creer, ¿sí? Y actuar conforme a lo que estamos creyendo. Entonces, en vez de quejarnos y de lanzar a lo mejor malas palabras sobre el esposo, la esposa, sobre los hijos, mejor en medio de un momento doloroso, triste o difícil, bendígalos. Cuando haya una situación, en vez de decirle, pucha, cabro, re, porfiado, no, bendígalo. En vez de decirle al esposo, pucha, que sos duro, bendígalo. Claro, ¿sabe por qué? Porque con sus palabras usted está provocando que algo cambie en esa persona. Porque usted va a comer del bien de acuerdo a lo que salga de su boca. Usted va a tener el fruto, el resultado de acuerdo a lo que usted hable. Escuche bien, porque aquí hay vida, hay muerte. En lo que usted hable, en lo que usted dice, usted puede provocar cambios en las personas. Claro, puede provocar cambios en las personas. Nosotros ayer fuimos a orar por una persona. Y llegamos a ese lugar y orábamos, y esa persona está desahuciado ya. Y tiene lagunas mentales, tuvo una ACV y tiene un montón de cosas, está ciego, no ve nada, tiene sus piernas todas heridas por la diabetes, mal. Y empezamos a orar y oramos y declaramos que Dios iba a hacer algo en él y resulta que terminamos de orar y nada pasaba, no escuchaba, ¿cierto? ¿O no? Se tiraba a dormir. Y yo decía, Señor, entre mí yo pensaba y decía, Señor, tu palabra dice que podemos hablarle al monte y el monte se tiene que quitar. ¿Sí? Porque dice la Biblia que le hablaremos al problema al monte, y el monte, si tenemos fe, si no dudamos, si tenemos fe en Dios, el monte se va a quitar. El monte representa el problema, la situación, el obstáculo. Y en medio de eso, ¿sabe qué? Pero en medio de eso, usted y yo no solo tenemos que hablarle, sino que tenemos que hacer algo conforme a lo que hablamos, declaramos. ¿O no? Y en medio de eso viene una palabra, y me acuerdo de cuando Jesús le mete los dedos al sordo en el oído. Claro, la Biblia habla de eso. Yo no le metí los dedos en el oído al hombre. Pero me acordé de esa palabra y dije, Señor, voy y oro nuevamente y coloco la mano en el oído y le digo, Señor, ahora sus oídos van a ser abiertos, van a ser destapados, abiertos para que él pueda oír, porque hoy ha llegado la salvación a su casa. Escúcheme, y en medio de esa oración empezamos a orar, ¿cierto, pastora? Y él empezó a responder. Estaba con un yoquicito, ¿cierto? Y se sacó hasta el yoqui y se lo puso en el pecho en señal de respeto. O sea, había una respuesta en una persona que no reconocía ni a su familia. Escúcheme bien, hubo una respuesta de parte de Dios, una señal de que a mí me afirmó a mí que él estaba recibiendo, oyendo y estaba entendiendo lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vida aquí en nuestra boca. Tenemos vida en lo que hablamos, le damos vida a lo que hablamos o también podemos darle muerte. Por eso la importancia de no solo declarar, sino creer en lo que estamos declarando y hacer algo para que eso suceda. Y ese algo que debemos hacer no es solo declarar, sino que caminar cada día conforme a lo que creemos. Conforme a lo que creemos. ¿Sabe por qué? Porque hay un poder que Dios puso en nuestras palabras, en nuestra lengua. Por eso Proverbios dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Claro, por eso Pablo cuando dice, hey, conforme a lo que está escrito, yo creí, después dice, y hablé. Dos cosas, él creyó e hizo lo que creyó.
e hizo lo que creyó. Y en medio de eso yo me acordé de esa palabra donde Jesús a un sordo le mete los dedos en el oído. Y el sordo después oyó. Y dije, Señor, ahí está. Y voy y me acerco y coloco una mano en el oído. Y empiezo a orar y declaro en esa hora. Y empiezo a declarar que sus oídos iban a ser abiertos. Y fueron abiertos. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay vida, pues. Lo que pasa es que nosotros tomamos muy poco, le damos muy poca importancia, valor a las palabras que salen de nuestra boca. Por eso muchas veces nos enlazamos con ellas mismas. Hablamos algo y la palabra, como vuelve con un fruto, nos enlaza. Por eso la importancia de tener cuidado en lo que hablamos, en lo que le decimos a las personas, en lo que hablamos a los demás, porque con esas palabras tú puedes levantarlo o derribarlo, puedes edificarlo o destruirle. Porque ya le dije que las palabras son como semillas que usted y yo sembramos en nuestra vida o en la vida de los demás. Claro, porque a través de las palabras usted y yo los animamos o los desanimamos, les edificamos o les destruimos. Por eso la importancia de cómo le hablamos a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las demás personas. La importancia de cómo usted y yo les hablamos. Por eso todos tenemos que tener cuidado con lo que se dice. Jesús mismo dijo, él mismo dijo, en un momento le dijo a los discípulos, yo podría decirle tantas cosas, pero no puedo, dijo. Tengo ganas de decirle tantas cosas, pero no puedo, le dijo, porque ustedes no las pueden soportar. O sea, lo que le quiero hablar, ustedes no lo soportan, puedo dañarlos. Por eso no se lo dijo. Y nosotros muchas veces hablamos sin importar, escúcheme bien, el daño que podemos provocar a través de nuestras palabras a los demás. No tenemos ese cuidado y al final provocamos un daño en los demás y eso que hablamos también vuelve a nosotros. Porque las palabras no se las lleva el viento, acuérdese de eso. Mira al de al lado y dígale, te vas a cabrear, dígale. Dígale, porque tus palabras no se las lleva el viento, dígale. Claro. No se las lleva el viento, sino que sus palabras tienen el poder de impactar la vida de los demás. Tienen el poder de impactar la vida de los demás. Por eso les repito, no menosprecien ni tengan poco lo que usted dice. Escuche lo que dijo Jesús en el libro de Marcos, capítulo 11, versos 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo, escuche bien, porque esto va unido con el siguiente verso. Respondiendo Jesús les dijo, ¿a quién? A sus discípulos, les dijo, tened fe en Dios. Escucha bien, tened fe en Dios, verso 23. Porque de cierto os digo, dijo, que cualquiera que dijera este monte, cuando dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, pero ese cualquiera que diga al monte, escúchame bien, tiene que estar con su fe puesta en Dios. ¿Para qué cosa? Para que lo que hable conforme a la fe que tiene en Dios, eso bueno, el bien le venga como fruto a su vida. Porque si mi fe no está puesta en Dios y yo hablo, el enemigo, el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas, usa mis palabras y las va a traer en contra. Porque Satanás es un oportunista, dice que él anda como león rugiente tratando, buscando quién se cae, quién se equivoca para poder devorarlo. Porque de cierto os digo, dijo Jesús, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, habla de hablar. El monte representa un problema, un obstáculo. El monte representa la enfermedad, representa la economía, lo malo de la economía, no sé, el trabajo, lo que sea. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será eso lo que dice, lo que diga, dice, le será eso. Escuche bien, lo que diga le será eso, dice, y no dudar en su corazón, sino creyere que será eso lo que dice. Escúcheme bien, dice, sino que creyere que será eso lo que habla. Dice, lo que diga le será eso. Por eso cuando usted habla con convicción y habla mal, puede provocar algo malo en aquella persona que le habla. Porque ya le dije que en usted, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y aquí Jesús habló de la fe y de las palabras que salgan de nuestra boca. Por eso primero dice, tened fe en Dios.
Y después habla de las palabras que salen de nuestra boca. Claro, y cuando Jesús dice que cualquiera que dijere, que cualquiera que hablare a este monte, y un monte se puede interpretar como un obstáculo en nuestra vida, como un obstáculo en nuestros sueños, en nuestro propósito que tenemos en Dios. Jesús dice que cualquiera que le hablare, que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Lo que nos está dando a entender Jesús aquí, en esta palabra que leímos recién, es que usted y yo le podemos hablar, hermano, a las situaciones, a los obstáculos. Que si estamos enfermos le podemos hablar a la enfermedad. Escuche bien, ¿qué es lo que hace una persona cuando usted pasa para que oren por usted? Cuando alguien pasa acá adelante y dice, pastor, quiero que ore por mí porque tengo esto, ¿para qué pasa usted? ¿Para que ore? Usted pasa porque la otra persona, ¿qué es lo que hace? Le habla lo que usted tiene, pues. Por eso reprende lo que usted tiene, le habla a la enfermedad. ¿Qué tiene? ¿Por qué quieres que ore? Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y cuando alguien pasa, usted tiene que tener claro por qué pasa. No pasamos a ver, no, pastor, a ver por si acaso si Dios quiere soltar algo sobre mí. No, tenemos que tener claro que en lo que se dice hay poder. Que las palabras, escúcheme bien, pueden impactar la vida de una persona. Por eso la importancia de hablar y decir lo que está escrito, porque en eso hay poder. Y Dios puso ese poder, escúcheme bien, y lo dejó en nuestra boca, en nuestra lengua. Por eso, si no dudaren en su corazón, sino que creen en lo que están hablando, en lo que están diciendo, hey, Dios, conforme a lo que estableció en su palabra, Él obra a través de eso, porque hay un poder. Hay un poder en las palabras. Eso es lo que da a entender Jesús aquí en esta palabra, y es que usted y yo le podemos hablar a los obstáculos. ¿Hay alguien con algún obstáculo? ¿Hay alguien con problemas? ¿Hay alguien con un tema de economía, de enfermedad? Háblele, pues. A lo mejor va a parecer locura, pero eso dice Jesús, hagan locura. Háblenle al monte, háblenle al problema, háblenle a la enfermedad, háblenle a la situación, háblenle. Claro, y no duden al hablarle, sino crean en lo que le están diciendo, dice. Y si ustedes creen en lo que le están diciendo y no dudan en lo que están hablando, dice, hey, así les será hecho. Por eso primero dijo, tengan fe en Dios. Porque la fe en Dios nos tiene que llevar a hablar locuras. La fe en Dios nos tiene que llevar a hablar locuras, a hablar, escúcheme bien, lo que Dios nos dice. Si usted le dice a un médico, no, yo estoy orándole al Señor para que esta enfermedad se vaya, el médico se va a reír. Va a decir, sí, pero tiene que tomarse los remedios, tiene que venir acá. Escúcheme, porque para eso ellos no es algo cuerdo, sensato, racional. Pero escúcheme bien, usted y yo tenemos un poder, tenemos una palabra, la profeta más segura. Tenemos la dirección más segura para caminar a través de ella y no perdernos. Por eso que en medio de los problemas, en medio de una enfermedad, en medio de una situación, párese. ¿Se acuerda el mensaje del domingo? Alzar vuestras manos, levantar las manos y enderezar las rodillas, pues. Ponerse de pie, párense, levanten las manos aunque no hayan fuerza. Hablen de sanidad aunque todo gire mal alrededor de ustedes. Hablen de bendición aunque todo se vea diferente. ¿Por qué? Porque en el momento se ve así, pero del momento que usted habla como Dios quiere que hable, del momento que usted empieza a hablar bien las cosas, el mundo espiritual empieza a moverse en favor de lo suyo. Jesús dijo que usted y yo le podemos hablar a las barreras que se interpongan en nuestro camino. Cualquiera que dijera a este monte, quítate. Entonces, si hay algo que no se ha quitado, empieza a hablarle. Si hay algo que lo está deprimiendo, que lo está desanimando, que lo tiene preocupado, háblele. Háblele. Cuando a usted le preocupa algo, usted dice, no, voy a ir a hablar con la persona porque estoy preocupado por esto. Sí lo hace. ¿Y por qué entonces no le hablamos a aquello que nos preocupa a nosotros? Aquello que nos ataca, aquello que nos enferma, aquello que nos limita, que nos detiene. Cuando espiritualmente Jesús dijo, hay un poder en lo que ustedes digan. Si tienen fe en Dios, hay un poder en lo que ustedes hablan. Jesús nos da a entender aquí en la Biblia que a través de esta palabra que podemos hablarle a los problemas, que podemos hablarle a los obstáculos que se nos presentan.
Claro, porque nuestras palabras impulsadas por la fe en Dios, escuche bien, tienen poder. Las palabras que salen de usted, con la fe usted puesta en Dios, tienen poder. Por eso Jesús se encargó antes de decirle esto, decirles primero, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios, ¿por qué? Porque cuando ustedes hablen con esa fe, algo va a cambiar, algo va a suceder. El problema se va a mover. Cuando ustedes le hablen a la enfermedad, se va a ir. Cuando ustedes le hablen a la escasez, se va a ir. Porque nuestras palabras impulsadas por la fe en Dios, escuche, tienen poder. Hermano, tienen poder. Cuando nos paramos, nosotros salimos a la campaña, a veces no suena nada. Pero ¿sabe qué? Me acuerdo siempre de esto y digo, no, pero algo Dios va a hacer. Acuérdese, en cualquier momento va a suceder algo. ¿Sabe por qué? No porque esté viendo que algo sucede, sino que porque entiendo que en el mundo espiritual, con la fe puesta en Dios, sus palabras pueden provocar algo, un cambio. Claro, pueden provocar un cambio. Es como cuando usted va a salir a ver un trabajo, órele al Señor y salga declarando, vaya de camino, orando, diciendo, ese trabajo es mío. Claro, que cuando usted vea a 50 personas antes de usted y haya un solo puesto, usted no se desanime, sino que usted diga, hey, ese puesto es mío, pasarán 100, pasarán 200, pero me están esperando a mí. Porque eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, esa es la fe en Dios. La fe en Dios nos lleva a actuar, a hacer, a esperar cosas diferentes. Claro. Fíjese que cuando usted va al médico, el médico nunca le dice que todo está bien. A mí el otro día me hallaron re bien. ¿O no? ¿Pero qué me dijo? ¿Pero? No, me dijo, no, eso puede terminar, va a terminar ciego. Bueno, ¿estoy bien o estoy mal? O sea, estaba bien, pero aún bien. Ya le puso un pero que me podía dañar toda la vida. Escúcheme bien, porque ellos no es que sean malos. Ellos ven lo racional, lo natural. Pero usted y yo teníamos que ver lo espiritual. Lo espiritual se discierne en lo espiritual. Por eso ya nos miramos, nos apretamos, nos reíamos, porque al final pensamos lo mismo, hablamos lo mismo, anulamos aquello y empezamos a hablar en nuestro corazón. No, Señor, tú tienes lo mejor para mí, esto va a cambiar. Ahora usted me pregunte, pastor, ¿y cómo está su vista hoy día? Mala. Si me pregunta realmente, hey, no veo bien, pero sé que va a cambiar. Sé que algo Dios tiene preparado para que eso cambie. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en que Dios me va a sanar. Estoy creyendo que el que empezó la obra en mí la va a completar, la va a terminar, así también en usted. Claro, y cuando yo estoy creyendo, no solo creo, sino que hablo de la forma como creo. Y eso dijo Jesús. Si no dudan, si creen, hablen como creen. Claro, hablen como creen, porque lo que ustedes digan les será hecho. Por eso que nuestras palabras impulsadas por la fe en Dios tienen poder sobre los problemas, tienen poder sobre esas barreras que se nos presentan. Hermano, tienen poder. Y escuchen lo que sigue diciendo Jesús aquí en esta palabra. Dice que si le hablamos y no dudamos en nuestro corazón, sino que creemos que será hecho lo que decimos, entonces lo que digamos, lo que hablemos, lo que salga de nuestra boca, dice, será hecho. Pasa que nosotros vemos la situación y conforme a la situación hablamos. Vemos el problema y si el problema es grande, conforme al problema hablamos. Porque es lo que vemos. Y Pablo también fue claro cuando dijo, hey, no es por vista, es por fe. No es de acuerdo conforme a lo que ustedes ven, a lo que se les presenta, sino que es conforme a lo que crean. Claro, y eso mismo es lo que Jesús habla aquí. El obstáculo, el monte es el obstáculo. Es aquello que impide que yo pueda ver lo que Jesús tiene preparado para mí. Por eso esta palabra el día de hoy es para que nos propongamos, escúcheme bien, y nos determinemos a hablar como Dios quiere que hablemos. Pablo es clarito cuando dice conforme a lo que está escrito. Dice, yo hablé, yo creí y hablé. Por el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí y hablé, dice Pablo. La pregunta mía, ¿usted lee lo que está escrito así? Porque si no lee lo que está escrito, ¿cómo va a hablar conforme a lo que está escrito por el mismo espíritu de fe?
Y ahí por eso que vienen, escúcheme bien, las dudas, pues. Porque no sabemos cómo hablar conforme a lo que Dios estableció para nosotros. No sabemos qué decirle a la enfermedad porque no entendemos que el monte significa el obstáculo, enfermedad, problema, situación, circunstancia, a la cual Dios nos dio poder para hablarle y esa situación se quita. Ahora hay cosas que vamos a enfrentar toda la vida, las vamos a enfrentar. Pero escúcheme, usted no estará por debajo, la Biblia dice que usted estará por arriba. Claro, que usted no va a ser cola, va a ser cabeza. O sea, siempre Dios usted lo posiciona por la fe en un lugar de privilegio, en un lugar de gobierno. Claro, Dios lo posiciona a usted en una posición en donde usted puede ejercer autoridad sobre aquello que Dios le ha dado. Pero con la fe en Dios. Porque si no, escúcheme bien, las palabras que salen de nosotros también tienen poder para traer muerte, porque las toma el enemigo y las usa en contra nuestra. Por eso usted sabe, muchos dicen, no, duelen más las palabras que un golpe, ¿o no? ¿O no? Porque el golpe lo olvida, pues. Pero las palabras, no, calan hondo, pues. Porque las usa el enemigo como un arma, escúcheme bien, para derribarnos, para destruirnos, para no dejarnos avanzar. Por eso hoy día está más de moda decir, no, yo prefiero que me golpeen a que me digan cosas malas. No, yo prefiero un golpe a que me digan algo que me hiera. Claro, porque las palabras, escúcheme bien, las palabras son semillas en nosotros, que no se las lleva el viento, que quedan en nosotros. Por eso usted queda pensando y queda herido, pues, o queda herida. Es que lo que me dijo, cómo me lo dijo, la forma que usó. ¿Se da cuenta que las palabras no se las lleva el viento? Sino que son semillas que quedan ahí, escúchame bien, echando raíz. Por eso uno dice, no, pero mire lo que me dijo. Y seguimos nosotros alimentando eso y eso empieza a brotar y empieza a traer un fruto negativo. De resentimiento, de odio, de rencor, de rabia, de tristeza. Porque las palabras no se las llevó el viento, sino que fueron como semillas que cayeron en la tierra, en el corazón de la persona. Y allí empezaron a brotar para empezar a traer ese fruto de lo cual se habló. Por eso esta palabra el día de hoy es para que nos propongamos hablar bien, para que nos propongamos hablar conforme a lo que nos enseña el Señor en su palabra. Claro, porque ahora ya sabe que las palabras que salen de nuestra boca ya no se las lleva el viento, sino que quedan en el hombre, en la persona. Quedan en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en la familia, en el amigo, en el colega, en aquel al cual usted se las dijo. No se las lleva el viento, sino que quedan ahí. Por eso es que cuando el médico le habla y le mete cuca a usted, esas palabras, ¿qué es lo que pasa? ¿Se le olvidaron? No, quedaron ahí. Y como era malo, al final empezaron a producir no un buen fruto, sino que un fruto malo porque usted las recibió. Porque usted las aceptó. Claro, porque usted las aceptó. Por eso usted y yo necesitamos entender lo que Dios ha puesto en nosotros. Y nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, porque si está puesta en Dios, tú le vas a hablar al problema. Le vamos a hablar a la enfermedad. Podemos quizás sentirnos mal, pero le vamos a hablar al cuerpo, le vamos a hablar a esa enfermedad, le vamos a hablar a ese problema que nos afecta. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor? Esas palabras nos van a posicionar en el lugar que Dios nos posicionó para poder ejercer autoridad conforme a lo que está escrito para nosotros. No se las lleva el viento, sino que las palabras son como semillas que usted y yo sembramos en nuestra vida o en la vida de los demás. Por eso tengamos cuidado con lo que hablamos. Claro, tengamos cuidado porque las palabras tienen poder. Por eso no menosprecien ni tengan poco lo que usted dice. Cuídese de lo que va a salir de su boca. Propongámonos hablar bien, propongámonos hablar en bendición. Hablar de restauración, propongámonos hablar de puertas abiertas, hablar de gozo, propongámonos hablar en fe. Claro, y hagámoslo porque nuestras palabras tienen poder. Jesús dijo, hey, si ustedes le hablan, le dicen al monte, al problema, quítate y échate en el mar, dice, eso será lo que va a suceder si ustedes no dudan. Si ustedes no solo creen, sino que ustedes también no dudan y tienen fe en Dios. Eso va a ser lo que va a suceder. ¿Sabe por qué oramos temprano en la mañana? ¿Por qué cree usted que lo levantamos a orar a las 5 de la mañana?
Piense pues. Muchos dicen, ay, como tanto, serio, mire, cara. Hermano, estamos declarando, orando, estamos declarando, adelantándonos a lo que viene. A lo mejor no se levanta a las 5, pero levántese a las 6 antes de levantar de seguido al colegio. Pero levántese, ore y declare sobre el día que viene. Acuérdese que usted va a comer de lo que oró, de ese fruto. Por eso la Biblia dice que el que de madrugada me buscare, dijo el salmista, temprano me hallará. Temprano me hallará, o sea, voy a comer el fruto de lo que hablé, de lo que oré, de lo que busqué en el Señor. Pero nosotros salimos así como hasta medio peinar a veces. Claro, ¿y sabe lo que hace el enemigo? No, estoy apurado, chuta, capaz que me retan, me van a echar, mire. Escuche, y lo primero que llegamos al trabajo y lo primero que tenemos son problemas. ¿Y sabe cómo se llama eso? Empezamos a comer de lo que hablamos antes de salir. Empezó a volver a nosotros el fruto de nuestras palabras y que tienen poder para crear vida o para crear algo malo también. Por eso la importancia de nosotros de orar, Señor, yo salgo, sé que mi ida y mi regreso será bendito, tú me guardarás. Yo así como salgo, Señor, bendecido, volveré con mucho más bendición para mi casa. ¿Qué estamos haciendo? Declarando, trayéndolo del mundo espiritual, lo que Dios ha preparado para nosotros, escúcheme bien, como un fruto bueno para nuestras vidas. Nosotros no salimos a ningún lugar sin orar, a ningún lugar. Y no le voy a decirle que no nos olvidamos, de repente vamos saliendo afuera, estamos en el auto y nos paramos. Nada que vamos en el auto, vamos, no, nos paramos. Porque es algo que nos conviene a nosotros, que nos sirva a nosotros, no al Señor, a nosotros. Y oramos y decimos, Señor, el lugar donde vayamos, oiga, aunque vayamos, y escúcheme, aunque vayamos, ayer fuimos a saludar a nuestra suegra, cumplía mi suegra 75 años cumplió. Estuvimos con ella, que honrarla. Así como lo hizo con mi mamita también. Porque eso nos manda la Biblia, es lo que está escrito, lo cual yo tengo que creer y hacer y hablar. Escúcheme bien, pero también antes de orar decíamos, Señor, que seamos, úsanos, que haya un propósito en este viaje. Señor, que donde quiera que vayamos, porque sabíamos que teníamos que ir a orar por esa familia ahí en Lautaro. Y no solo el caballero aceptó al Señor, sino después acepta a su señora y su hija, que es la familia que hizo en su casa. Salimos de la pieza y en la mesa, listo, ellos. ¿Sabe por qué? Porque comimos del fruto que declaramos. Señor, prepara todo, danos la gracia, el favor, Señor, que todo, porque ellos son todos católicos, todos católicos, toda su vida católica. Escuche bien. Pero sin embargo, Dios tenía algo preparado para ellos, así como lo tenía con Zaqueo cuando estaba expectante a lo que podía pasar. Y sé que lo que Dios hizo ahí fue testimonio porque ellos hablaron primero, se sacó el gorrito, puso su gorrito en el pecho, o sea, escuchó, dijo, entendió lo que estaba haciendo. Entonces hay algo que usted y yo podemos provocar con lo que hablamos. Podemos provocar algo bueno o podemos provocar algo malo. Porque del fruto de lo que hablamos es lo que vamos a volver a comer nosotros. Por eso la importancia de lo que Jesús dice. Si nosotros tenemos fe en Dios, tenemos que aprender a hablar. Tenemos que hablar bien. Tenemos que hablar bien. Cuando usted vaya a médico hoy y declare, Señor, tú vas a poner a la mejor persona enfrente mío. Y capaz que la persona le diga que se va a morir. Pero escúcheme, cuando se lo diga, lo que él le diga, esas palabras no le van a afectar a usted. No van a entrar a usted. No van a tener poder sobre usted. Porque usted, escúcheme bien, declaró que quiere comer el fruto bueno. Quiere comer lo bueno que Dios tiene para usted. Por eso aquello que le digan allá no le va a afectar su estado anímico, no le va a afectar su salud, no, sino que al contrario lo va a mantener de pie, pues, con las manos alzadas, con las rodillas, escúcheme bien, enderezadas de pie. Pero tenemos que aprender a hablar bien, tenemos que aprender a declarar, aunque no veamos nada, si esto no es por vista, pues. Pablo dijo claramente que es por fe. Claro, si hay algo que no ha resultado, Dios sabe por qué. Pero nosotros no paremos de hablar como a Dios le agrada. Acuérdense que es la fe a la que Dios le agrada. Por eso hablemos paz. Y hagámoslo porque nuestras palabras tienen poder. Hablemos paz hacia nuestra propia vida o hacia cualquiera sea la situación que podamos estar enfrentando el día de hoy. No nos quejemos, ni hablemos mal tampoco.
sino que hablemos las promesas de Dios para nuestra vida. Hablemos de aquello que usted y yo escuchamos en este lugar. Usted escucha cada día. Yo le predico mucho de las promesas del Señor. Y les predico y le digo cuál es la forma también de alcanzarla, porque no solo le hablo de promesas, no es que usted estire la mano y agarre al azar. No. Escúcheme bien. Hay requisitos de parte de Dios, mandamientos, mandatos que usted y yo necesitamos cumplir para que aquello se manifieste, se haga tangible en nuestra vida. Pero vivamos conforme a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Bendiga su vida, bendiga a su esposo, a su esposa, bendiga a sus hijos, bendiga a sus padres, a sus hermanos. Bendiga la vida de los demás. Claro, pero no hable mal, porque sus palabras son semillas que traerán su fruto. Proverbios, capítulo 18, verso 20 y 21. El verso 20 dice: del fruto de la boca del hombre, escúcheme bien, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea, de lo que usted hable, usted va a volver a comer. Eso va a volver como fruto, como resultado a su vida. Y usted va a tener que comer de aquello, va a tener que tragarse aquello. Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Escúcheme bien, se saciará del producto de lo que habla, de sus labios. Se va a saciar, se va a llenar de lo que sale de su boca, del producto de sus labios. Verso 21, ¿por qué? Porque la muerte y la vida, ya le dije, están en poder de la lengua, de lo que habla. Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, bendiga su vida. Claro, bendiga su empleo, no hable mal de su trabajo. Pastores, que me pagan tan poco. Declare que algo bueno, mejor viene para usted, pues. Empiece usted a llamar las cosas que no son como si fuesen. Empiece a hacerlo, empiece a hablar conforme a lo que está escrito. Jesús hablaba conforme a lo que estaba escrito. Cuando algo decía, escrito está. Hablemos como lo que está aquí en la palabra de Dios y vamos a tener los resultados de lo que Dios estableció para nosotros. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Entonces bendiga su vida, bendiga su empleo, háblele a sus finanzas. Hermano, háblele a sus finanzas. Yo cuando oro en la madrugada me acuerdo de las finanzas de la iglesia, las finanzas de la radio, las finanzas de la casa, porque las necesitamos. Claro, y le digo: Señor, yo sé que tú abrirás los cielos, sé que bendecirás esta área, yo no sé cómo, pero algo va a ocurrir hoy día. A lo mejor no veo nada hoy día, pero al otro día algo sucede. Cuando le digo que algo sucede, sucede. Sucede. ¿Sabe por qué? Porque hay un poder en cómo hablamos. Por eso en la mañana, en la mañana, cuando usted en la noche al orarse al Señor, ore. Señor, yo creo y declaro que hay ángeles que acampan alrededor de mi hogar, alrededor de mis hijos, alrededor de lo que tú me has puesto a administrar, Señor. Y eso es lo que sucede. Dios coloca ángeles. Dios no permite que cosas extrañas sucedan. No que no vivamos cosas, pero caen 1000, caen 10,000, pero a nosotros no llegan. Háblele a sus finanzas. Háblele a ese órgano de su cuerpo que necesita sanidad. Cuando oro, le vuelvo a repetir, me pongo como ejemplo. Yo le digo: Señor, yo necesito sanidad, necesito estar bien, dame fuerza. A lo mejor si usted no me siento bien completamente, pero tengo fuerza. A lo mejor sé que hay algo que no pueda estar bien en mi cuerpo, pero escúcheme bien, pero no hablo conforme a cómo me siento, sino que trato de tener fuerza. Trato de tomar fuerza en el Señor, porque de ahí vienen nuestras fuerzas. Por eso cuando fui a parar a médico, escúcheme, me hospitalizaron, el médico dijo: yo no sé cómo usted está vivo, está de pie. ¿Y sabe por qué estaba de pie? Porque Jehová me sustentaba, dijo David. Me acosté y desperté porque Jehová me sustentaba. Y ahí estaba la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque había una conexión. Escuche bien, porque hay una conexión con la fuente que nos da la fuerza, que nos da salud, que nos da el bien que necesitamos. Y esa conexión es una conversación con Él, hablarle a Él, orarle a Él. Muchas veces nos vamos a quedar hasta dormidos orándole al Señor ahí.
Me ha pasado 4 horas, 5 horas. Llevo con las rodillas cuadradas. Pero estoy ahí. Y cuando despierto, yo soy, yo me voy a acostar. No. Me levanto, me pongo de pie y me pongo a orar de nuevo porque sé que me dormí. Porque yo necesito del Señor. Yo necesito de Él. Sé que sin Él nada puede ocurrir. El otro día aprendí algo de unos hermanos acá en la radio que siempre he leído, a lo mejor he predicado varias veces esa palabra, pero me llamó algo la atención y le dije, aprendí algo de usted, hermano, me gustó, me encantó. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, ¿o no? Vosotros los pámpanos. Dijo, lejos de mí, nada podéis hacer. La vid representa la parra, ¿o no? ¿Sí o no? La parra, pues. Nosotros somos las uvas. ¿Sabe usted que el único fruto que cuando es cortado verde de la vid, de la parra, no madura? ¿Sabe cuál es el fruto? El único fruto que no madura, que no crece más y no se desarrolla y no madura, que sigue verde, si lo cortan verde. ¿Sabe cuál es el fruto ese? La uva. La uva es el único fruto que no madura. Por eso que la uva tiene que cortarse en su punto, se pasó un poquito y ya no lo pueden exportar. O si se corta verde, tampoco lo pueden exportar. Tiene que cortarse en el tiempo preciso. Escucha esto. Jesús dijo, yo soy la vid, yo soy la parra, ustedes son las uvas. Por eso que lejos de mí, dijo, nada podéis hacer. Cuando nosotros nos apartamos de Cristo, no crecemos, no maduramos, no nos desarrollamos, porque fuera de Cristo nada podemos hacer. La uva fuera del parrón no madura, no crece, ni se desarrolla más. Mire, algo tan simple y lo aprendí y me gustó. Y me gustó y le dije, no, tremendo eso. Oiga, hay aquí un tremendo mensaje en esto. Porque yo no sabía y dijo, sí, pues pastor, si la única fruta que no madura fuera del árbol, cortada del árbol, me dijo, es la uva. Se queda como está. Si se cortó madura, quedó madura. Si se cortó verde, quedó verde. Si se cortó mediana, queda del porte que está. Pero no crece, no madura. Pero cualquier otro fruto, me dice, usted corta un tomate verde y madura. Corta una ciruela y cambia color. Corta, usted ha visto, pastor, me dijo, hay peras que están verdes, duras, déjela un mes, 15 días, dijo, en algún lugar y, al sol y después tener una pera de agua, me dice, amarillita, madura. Y es verdad, pues. Corta un durazno verde y va a cambiar de color, me dijo. Va a madurar. Pero corta una uva verde, pues, me dijo. Se le va a deshidratar la uva, dijo, pero no va a madurar, no va a crecer. No va a llegar a su punto. Y nosotros somos así. Por eso es que cuando nos apartamos de esto que Dios estableció, que es Cristo, su palabra, no crecemos, pues. No maduramos. Y por eso es que vivimos a patas con las mismas situaciones. Y es porque no estamos apegados a esa vida. Y al no estar apegado a la vida, hermano, no sabemos qué es lo que dice la Escritura. Cuando Dios lo único que tiene son pensamientos de bien para nosotros a través de los mandatos. Porque un mandato de Dios, un mandamiento de Dios puede, escúcheme, ordenarnos, mandarnos a hacer algo. Pero ese mandamiento tiene algo bueno para nosotros. De repente cuando uno habla dice que Dios tiene solo pensamiento de bien, nos falta el que dice, no, pero Dios también dice, sí, pero claro, por eso los mandamientos son, Dios le dio la ley al pueblo de Israel, ¿sabe para qué? No para castigarlo, era para que lo conociera más, para que conocieran más a su Dios, se relacionaran más con Él, para todo lo bueno que Dios tenía para ellos. No era para hacerles mal, era para hacerles bien, pero le dio leyes, le dio mandamientos. El pueblo no lo entendió así. Nosotros muchas veces con nosotros pasa lo mismo. Por eso la importancia, escúcheme bien, de la conexión con Dios, de hablar con Dios, porque de lo que hablamos vamos a volver a comer. Nosotros de repente no le damos importancia a esto y esto es importantísimo. Si Jesús habló de esto. Claro, Jesús habló de esto y habló para que a usted y a mí nos vaya bien. Proverbios 12:14. Dice allí que cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla. El hombre será saciado del bien, dice, de bien del fruto de su boca. ¿Cómo el hombre es saciado de bien? De acuerdo al fruto de su boca, de lo que habla. Dice, y le será pagado según la obra de sus manos. Entonces, para ir terminando, entonces aprendamos a hablar bien.
Aprendamos a dar gracias por la bendición, escúcheme bien, de la vida. Aprendamos a dar gracias por la bendición de tener una familia. Claro, demos gracias por tener a nuestros hijos. Demos gracias por tener un empleo, aunque en el empleo, hermano, la cosa esté de color de hormiga. Pero demos gracias, porque al dar gracias a Dios, al declarar algo bueno, al dar gracias, ser agradecido con Dios y al hablar como Dios quiere que hablemos, las cosas pueden cambiar. De la nada las cosas pueden cambiar. Dios puede hacer algo extraordinario, porque lo que ustedes digan, si no dudan con la fe en el Señor, si no dudan lo que ustedes digan, les será hecho. Demos gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, por tener un empleo. Demos gracias a Dios por la bendición de saber que Dios está cada día con nosotros. Yo estaré hasta el fin del mundo con ustedes. Yo estoy, dijo Jesús. Entonces demos gracias a Dios por todo lo bueno que Él trae para nuestras vidas, y aún más, demos gracias también a Dios por aquellas cosas que a lo mejor no son tan buenas para nosotros. Porque sabemos que a través de todas esas cosas que no son tan buenas, Dios las usa o las usará para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar, no solo en el carácter, sino también en la fe. Acuérdese que Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces demos gracias a Dios aún por las cosas, escúcheme bien, que para nosotros no son tan buenas. Porque si damos gracias porque tenemos la fe puesta en Él, en que aún esas cosas que no son tan buenas, Dios las va a usar para desarrollarnos, para madurar, para crecer. Claro, Dios las va a usar. Aprendamos a hablar en fe. Declaremos la bendición de Dios en nuestra salud. Claro, cuando usted está declarando sanidad sobre usted misma, usted está hablando en fe. Usted está hablando como Dios quiere que hable. Usted está hablando conforme a como dice Pablo, a como está escrito. ¿Por qué? Porque está creyendo en la palabra de Dios. Por eso está hablando así. Aprendamos a hablar en fe. Declaremos la bendición de Dios en nuestra salud. Declaremos la bendición de Dios en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, para nuestra provisión. Declaremos puertas abiertas de bendición sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestra familia. Aprendamos a hablar bien, aprendamos conforme a lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo aquí en Marcos 11, 22 y 23. Claro, respondiendo a Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ese es el primer paso, tener fe en Dios. El segundo es hablarle a la montaña, al monte, al problema, a la situación, a la enfermedad. Si usted y yo decimos tener fe, entonces hablemosle a la situación, porque cuando tú le hablas a la situación, tú te colocas por sobre ella. Cuando usted y yo le hablamos a ese monte, escúcheme bien, nosotros nos paramos en autoridad, en esa autoridad que Dios nos dio para que el monte, el sicomoro se corra, se salga, para que ese obstáculo se aparte, para que aquello no sea una dificultad para poder avanzar. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, dice, le será hecho. Lo que diga le será hecho, o sea, tendrá el fruto de lo que está hablando. Entonces lo primero, tengamos nuestra fe en el lugar y en la persona correcta. Tengámosla en Dios, dijo Jesús. Tener fe en Dios, eso es lo primero. Lo segundo, hablemosle al monte. Escúcheme bien, no guarde su fe. Eso de guardar la fe no es esconderla, es usarla, es desarrollarla cada día para que crezca. Hablemosle al monte, eso es lo segundo. Hablemosle a los problemas, hablemosle a los obstáculos, porque en nuestra boca y en nuestra lengua hay un poder. Hay que aprender a hablarle a las situaciones. Crea que sus problemas, crea que sus palabras no se las llevará el viento. Claro, no se las llevará el viento, sino que serán una semilla, que traerán un fruto, que traerán un resultado conforme a lo que usted declaró. Por eso cuide bien lo que sale de su boca. Porque ya le dije que las palabras no se las lleva el viento. Eso es lo que nos enseña Jesús y nos enseña también el libro de Proverbios, las citas que hemos visto aquí. Y es que sus palabras y mis palabras no se las llevan ni se las llevará el viento. Por eso tenga cuidado con lo que dice, tenga cuidado con lo que habla, porque el hombre será saciado. El hombre comerá del fruto de su boca, del fruto de lo que dice ahí. ¿Y por qué? Porque cada quien conseguirá lo bueno, dijo,
conforme a lo que habla. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Y cada uno recibirá de acuerdo a lo que haga. Cada uno va a recibir de acuerdo a lo que haga. Si usted habla bien, va a recibir lo bueno de lo que habló. Si habla mal, va a recibir lo malo de lo que habló. Por eso nunca le hablemos mal a nuestros hijos. Claro, porque al final usted, el fruto que va a tener en él va a ser lo malo que usted le habló. Nosotros debemos ser gente que inspire, escúcheme bien, que cuando las cosas estén mal, dice, vamos, va a salir bien, vamos, que se puede en el nombre del Señor. Ore por ellos y declare el bien sobre ellos, porque de ese bien es el resultado que usted va a poder ver en ellos también. ¿Sí? Ore y declare el bien para ellos, porque acuérdese, no se olvide que las palabras suyas pueden levantar o derribar, pueden inspirar o pueden también desanimar, porque lo que usted diga, escúcheme, será lo que usted recibirá como fruto para su vida. Póngase en pie, por favor. Así que ya a cuidar nuestras palabras. De repente nosotros lo que menos hacemos es controlar eso. Nos enojamos y lo primero que sacamos son palabras, pues. Palabras que Dios no quiere que saquemos en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra esposa, nuestro esposo. No podemos hacer eso porque al final, ¿sabe lo que pasa? Todo ese mal que hablamos nos viene a nosotros, pues. Nos viene a nosotros y Dios dice, hey, cuídense de eso. Tengan cuidado de lo que hablan. Porque así como hablan, así será como les vendrá el resultado. Por eso Pablo dice claramente, dice, yo leí, dice, por el mismo espíritu de fe. Dice, conforme a lo que está escrito, dice Pablo, hablé. Entonces Pablo no hablaba conforme a lo que él pensaba, hablaba conforme a lo que él leía, pues. Conforme a lo que estaba escrito. Por eso Pablo hablaba y decía, y hablamos, dice también. Dice, hablé y hablamos, no habla nosotros también. Entonces nosotros tenemos que hablar conforme a lo que está escrito. Porque conforme a lo que está escrito creímos, ¿no? Claro, si usted crea conforme a lo que crea la palabra de Dios, o sea, conforme a lo que está escrito, tiene que hablar conforme a lo que cree. No podemos hablar de una forma diferente. No pueden salir dos aguas de una misma llave. No pueden salir. Entonces, si queremos cambio, hablemos como tenemos que hablar. Busquemos al Señor. Acuérdense que fuera de Él, fuera de su palabra, lejos de Él, somos como la uva. Nos apartamos verde y queremos madurar y no maduramos. No crecemos, nos estancamos, no nos desarrollamos. Pero si nos apegamos a esa vida, a la palabra de Dios, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a llevar muchos frutos, dice la Biblia. O sea, eso quiere decir que usted va a crecer y se va a desarrollar. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, porque hoy aprendemos algo más de ti, Señor. Hoy aprendemos, Señor, lo importante, Señor, que es poder hablar bien, que es poder hablar conforme a lo que tú nos enseñas, Señor. Qué importante, Señor, es poder comprender que en nuestra boca tú has puesto poder, que en nuestra boca, Señor, tú has puesto esa palabra más segura, la profeta más segura, Señor. Que en nuestra boca, Señor, en nuestra lengua pusiste una responsabilidad, Señor, de hablar conforme a lo que tú nos enseñas, lo que está escrito y no conforme a lo que muchas veces vemos o pensamos. Padre, oramos en esta noche, Señor, y pedimos perdón por todas esas palabras que han salido de nuestra boca, Señor, que no edifican, palabras que han salido